Queridos estudiantes, comenzamos hoy la última clase del movimiento de restauración. Fijaros, en esta lección, que ya es la última, como os decía, vamos a estudiar el desafío de la restauración en el siglo XXI. Hermanos, tenemos delante de nosotros grandes desafíos, importantes desafíos. La Iglesia necesita tener una visión clara, necesita tener una visión de lo que quiere hacer y hacia dónde va, y eso es muy importante. Por eso vamos a ver un poquito, en la primera parte, cuál es la actualidad del movimiento, cuál es la situación del movimiento de restauración hoy, cuál es el principio de restauración. ¿Es aún válida la meta de la Iglesia restaurada del Nuevo Testamento? Hay en este momento tres principales grupos religiosos cuyas raíces históricas pertenecen a la restauración Stone Campbell de principios del siglo XIX. Fijaros bien, tenemos ahora los discípulos de Cristo, la Iglesia Cristiana Independiente y la Iglesia de Cristo. Vamos a empezar por el grupo más, por decirlo de alguna manera, más reducido, pero al mismo tiempo más liberal, que son los discípulos de Cristo. El liderazgo de los discípulos de Cristo, que es el lado liberal de la Iglesia cristiana, ha abandonado desde hace ya mucho tiempo el concepto de restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. Ellos crecen, o mejor dicho, ellos creen que a la luz de la erudición moderna ya no es posible aceptar el Nuevo Testamento como un patrón para la Iglesia. Y así, todo el esfuerzo del siglo XIX de restaurar la Iglesia, que fue la búsqueda imposible para ellos, es la búsqueda imposible de una ilusión. Si esto es correcto, entonces el trabajo de Campbell, de Stone, de McGarvey y de otros debe ser calificado como bien intencionado, pero equivocado. Y esta es la manera como los líderes de los discípulos creen sobre la historia de la restauración. Ellos ya hace mucho tiempo que han abandonado la meta de la restauración. El doctor Ronald Osborne, decano del Seminario Teológico Cristiano y anteriormente presidente de la Convención Internacional de los Discípulos, es completamente franco en repudiar el concepto de restauración como uno de los editores de estudios de 3 volúmenes sobre los discípulos que editó en 1963. El doctor Osborne escribió: mucho del material incluido en este volumen y los 2 volúmenes siguientes de esta serie explícitamente repudian la restauración, como lo hacen otros numerosos estudios escritos recientemente por los eruditos de los discípulos. La restauración, como una interpretación de apostolicidad, ya no es definible. El doctor Ralph Wilbur, decano del Seminario Teológico de Lexington, escribió en el mismo volumen: la idea de la restauración es básicamente un concepto falso. Parecería sabio abandonar el uso del término de una vez. Pero si se repudia el principio de restauración, ¿qué sucede con las prácticas distintivas enseñadas como esenciales de una iglesia restaurada? ¿Qué diremos sobre la inmersión? ¿Qué diremos sobre la comunión semanal? ¿Qué diremos sobre la independencia congregacional? Escribiendo en el Christian Century, el 25 de septiembre del año 63, y ya ha llovido mucho desde entonces, Osborne dijo: la erudición bíblica y teológica de las recientes décadas ha hecho la restauración insostenible. Y como resultado, de acuerdo, Osborne, la mayoría de los discípulos quienes han repudiado la restauración no tienen base adecuada para justificar su congregacionalismo, comunión semanal, el bautismo por inmersión, oficiales de ancianos y diáconos, vestigios de un ministerio laico y otras prácticas distintivas. Los discípulos de Cristo son una de las denominaciones
que están en la Conferencia de la Unidad Cristiana, cuya meta es la unión de 8 iglesias protestantes. Los discípulos están ahora en un movimiento de restauración que dará fin a la antigua libertad congregacional y creará una estructura denominacional al que pueda hacerse posible tal comunión. Y en cuanto a las prácticas como la inmersión, la observación semanal de la Santa Cena, estas serán abandonadas y los discípulos desaparecerán de una iglesia ecuménica. ¿Qué ha ocasionado, y aquí deberíamos preguntarnos, qué ha ocasionado el problema de que ahora los discípulos rompan con y se hagan radicales en relación a el pasado? La respuesta es el liberalismo teológico. El surgimiento del liberalismo entre los discípulos ha sido discutido en un capítulo anterior. Cuando los discípulos empezaron a enviar a hombres a las universidades de Yale y Chicago para estudios universitarios a principios del siglo XX, la atmósfera que prevalecía era de un pensamiento extremadamente liberal. Es decir, que ellos quieren preparar a sus predicadores, quieren preparar a sus líderes, y para esto los envían a universidades de prestigio, como es la Universidad de Yale y como es la Universidad de Chicago. Pero cuando estos jóvenes llegan allí, se encuentran que estas universidades han asumido el liberalismo que viene de Europa, el liberalismo que empieza a dudar de la palabra de Dios, el liberalismo que empieza a dudar de la Trinidad, el liberalismo que empieza a dudar de doctrinas básicas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y en medio de esta atmósfera enredada y complicada, entonces, ¿qué ocurre? Que la historia de la restauración de los discípulos parecería una reliquia insostenible del pasado. Y así, en una sola generación, precisamente estos líderes de los discípulos se moldearon tanto a la imagen del liberalismo que no quedó ninguna razón para restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. Debe entenderse que el principio de restauración demanda un concepto conservador sobre la inspiración y la autoridad de la Escritura. Naturalmente, cuando queremos volver al principio de la Iglesia del primer siglo, tenemos que reconocer que la única base en la cual se puede mover nuestro concepto doctrinal es el Nuevo Testamento. Nos tenemos que apegar al Nuevo Testamento. Y cuando nosotros queremos salirnos de la doctrina nuevo testamentaria, estamos ya introduciéndonos en el camino del liberalismo. Y cuando el liberal mira a su Biblia como un libro falible, es decir, como lo están haciendo ahora los discípulos, ¿cómo puede él preocuparse en restaurar la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué restaurar lo que puede ser falible? De manera que cuando los discípulos se convirtieron en liberales teológicamente, su búsqueda por el cristianismo del Nuevo Testamento se hizo ilusoria. Y por lo tanto ellos ya no están en esa búsqueda de los principios del Nuevo Testamento para que rijan a la Iglesia del siglo XXI. Así que están ya muy alejados de nosotros. En segundo lugar, tenemos lo que llamamos las iglesias cristianas independientes. Las iglesias cristianas independientes o conservadoras no comparten para nada el liberalismo de los discípulos. Todo lo contrario, se oponen tan rotundamente al rompimiento de los discípulos con el pasado y el movimiento de restauración que la división entre ellas y los discípulos está llegando a ser definitiva. Es decir, que este grupo que salió de la iglesia cristiana ya está también muy alejado de la iglesia cristiana. Los independientes publican un directorio anual del ministerio, incluyendo las iglesias y sus predicadores. Una edición reciente registró que 4.456 congregaciones con una membresía aproximada de 1 millón y algo más
Los independientes son más fuertes en Indiana, en Ohio, en Illinois, en Kentucky, en Missouri, y ellos celebran una convicción anual cristiana de Norteamérica, similar a nuestras conferencias celebradas en las universidades cristianas, con lo cual atraen a veces a más de 15.000 personas cada año a ese tipo de convicciones. Las iglesias independientes tienen cerca de 400 misioneros. Todos están sostenidos directamente por iglesias y tienen más de 30 colegios bíblicos para entrenar doctrinalmente a predicadores. Los independientes son muy conservadores y leales a los principios de la restauración, como lo hacen también las iglesias de Cristo. Y podemos observar que están cercanos a nosotros y lo único que les separa es un punto muy importante, que es el tema de la música instrumental. Pero por lo demás, las iglesias cristianas practican el bautismo por inmersión para el perdón de los pecados, tienen la comunión todas las semanas, son iglesias autónomas bajo la supervisión de ancianos y con frecuencia usan el nombre de Iglesia de Cristo. La diferencia más importante entre los independientes y las iglesias de Cristo es el uso de la música instrumental. Ahora, ¿cómo debemos los miembros de las iglesias de Cristo considerar a estos independientes? Pues yo considero que debemos hacerlo como hermanos en cuya adoración las iglesias de Cristo no pueden en buena conciencia tener comunión con ellos, pero siguen siendo sus hermanos en Cristo. Vamos a tratar ahora la temática con nosotros. El tercer grupo son las iglesias de Cristo. Y aquí tenemos que hablar de una serie de circunstancias que tenemos que mirar el presente y el futuro de la iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo están aún entregadas al ideal de la restauración, pero hay varias interrogantes respecto de su futuro. ¿Pueden estas iglesias permanecer teológicamente conservadoras? Yo no digo que puedan, es que deben permanecer siendo conservadoras. Y cuando hablamos del término conservador quiere decir apegadas a la Biblia. ¿Continuarán creyendo en el principio de la restauración? ¿Las iglesias de Cristo van a defender ese principio de la restauración? Y si lo hacen, ¿cómo considerarán la obra de la restauración? ¿Una tarea ya lograda por generaciones anteriores? ¿O un desafío continuo que cada congregación confronta de nuevo? Son preguntas que debemos respondernos todos los miembros de la Iglesia de Cristo, pero principalmente los líderes de la Iglesia. Debemos responder a estas preguntas. Cuando se compara la historia de las iglesias de Cristo desde 1906 con la de los discípulos, hay diferencias significativas. Una diferencia es el notable crecimiento de las iglesias de Cristo. Aunque antes eran menos que la iglesia cristiana en 1903, las iglesias de Cristo son ahora más grandes, con más de 3 millones de miembros que los discípulos e independientes juntos, que suman 2 millones aproximadamente. Este crecimiento no puede ser explicado aparte de su fe bíblica y lealtad al ideal de la restauración. Los discípulos, por otra parte, ilustran el hecho de que la teología liberal y el dinámico crecimiento numérico parecen moverse en direcciones opuestas. Exactamente. Cuando ellos han querido seguir el camino del liberalismo, han empezado a disminuir el número de miembros de esos grupos, tanto de la iglesia, bueno, de los discípulos de Cristo, porque la iglesia cristiana conservadora sigue con los principios de la restauración. Y ya hemos dicho que el punto más significativo que nos diferencia es la música instrumental. El predicador común de los años 1930 y 40 conocía su Biblia y tenía una fe fuerte en el principio de la restauración. Pero conocía muy poco sobre Miguel de Unamuno
conocía muy poco de Miguel de Cervantes, el redescubrimiento de Søren Kierkegaard o la nueva teología dialéctica. Estas cosas no le preocupaban, quizás sin darse cuenta, el predicador estaba viviendo en un aislamiento cultural. Hoy en día las iglesias de Cristo están surgiendo en las iglesias, ya están surgiendo de ese aislamiento cultural. Los altos niveles sociales, económicos y educativos en las congregaciones indican que están convirtiéndose en la clase media y en el aislamiento continuo no es posible ni deseable. Ya de ahí ya no estamos en una oscuridad. Hemos visto la luz y estamos creciendo. La educación muestra que el aislamiento cultural está pasando. Hay un gran interés en los estudios profundos de la Biblia y cada día más jóvenes y no tan jóvenes desean prepararse en escuelas bíblicas y después seguir estudios quizá en alguna universidad. El predicador o maestro con un doctorado era casi desconocido en las iglesias de Cristo hace una generación, pero ahora en este siglo aparecen numerosos creyentes que quieren profundizar en las escrituras y van a la licenciatura, a la maestría y algunos hasta el doctorado. Esto quiere decir que ahora nos encontramos en un punto semejante, al menos en algunos aspectos, con el que tuvieron los discípulos hace 90 años, surgiendo de su aislamiento cultural. Los discípulos fueron ganando al liberalismo y repudiaron la búsqueda de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué ofrece el futuro a las iglesias de Cristo? ¿Caerán las congregaciones lentamente bajo la influencia del modernismo? ¿Indagarán si acaso hay en realidad un patrón para la Iglesia del Nuevo Testamento? A medida que un número mayor de nuestros miembros busquen educación universitaria más allá de nuestros colegios cristianos, algunos llegarán a ser demasiado liberales para permanecer en nuestra comunión. Pero también un número considerable ya ha hecho esto. Y el tiempo puede llegar cuando aquellos quienes abandonan la fe comúnmente sostenida por las iglesias de Cristo escogerán permanecer en los púlpitos de nuestras iglesias. Y cuando este tiempo llegue, los peligros se van a intensificar. Así que los próximos 25 años serán un tiempo de prueba para las iglesias de Cristo. Pero si estamos conscientes de los peligros que acompañan el fin de nuestro aislamiento cultural, tenemos una mejor oportunidad de vencer estos peligros. Así como hay analogías entre nuestra posición en el tiempo presente y la de los discípulos aproximadamente en 1900, también hay grandes diferencias. Nosotros podemos beneficiarnos del siglo de la historia de los discípulos y ser advertidos para no decir, esto nunca nos podrá suceder a nosotros. Y en segundo lugar, la atmósfera teológica es más conservadora ahora que hace 90 años. Cuando los discípulos abandonaron su aislamiento cultural, el liberalismo no tenía rival. Pero en los 90 años que han pasado desde entonces, el liberalismo ha desafiado la teología neortodoxa, el existencialismo, un nuevo interés en la teología bíblica y en los descubrimientos de los arqueólogos bíblicos. Todo el ambiente de estudios bíblicos y teológicos es más conservador ahora que hace 90 años. Y es verdad, desde los descubrimientos de los llamados manuscritos del Mar Muerto, hacia finales de 1949, principios de los años 50, y después todos los descubrimientos que se hicieron, y otros descubrimientos que han tenido lugar en Egipto, ahora podemos tener una mayor documentación de las ciencias bíblicas. Y por lo tanto ahora tenemos un bagaje de conocimiento que fortalece aún más nuestra posición de que la Biblia es la palabra de Dios y de que la Biblia tiene la base para fomentar nuestra creencia y tiene la base donde se construye nuestra fe
nuestro ideal y nuestro futuro. Y por lo tanto, hoy en día estamos más apegados a la Biblia. Otra de las cosas importantes es que nuestros colegios cristianos están haciendo un mejor trabajo al introducir a estudiantes del pensamiento contemporáneo y al prepararlos para los temas que afrontarán en sus estudios universitarios. La causa conservadora tiene hoy en día voces que defienden con el poder de la palabra su causa, como la revista Christianity Today, la cual faltó hace 50 años. La causa por la que estas voces abogan, la inspiración y la autoridad de la Escritura, es un fundamento sobre el cual descansa el principio de la restauración. Porque el principio de la restauración descansa en aceptar la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. Y es ahí donde se fundamenta nuestra fe. Si le quitamos a la palabra de Dios la autoridad, si la palabra de Dios ya no puede tener o sostener de que es inspirada y además tiene la autoridad del Señor, entonces si arrinconamos la palabra, ¿dónde estamos? Tiene que ser la palabra precisamente la que nos dé el poder para fomentar nuestra fe y fomentar nuestra visión de futuro, fomentar el trabajo de la iglesia, fomentar las relaciones entre los hombres, porque en la palabra de Dios está el poder, porque el Evangelio se manifiesta en la palabra y es la palabra la que tiene el poder de transformar los corazones. El futuro puede ser un cuadro mixto. Si el punto crucial en el cual nos encontramos nos desafía a una búsqueda y preocupación seria por el futuro. La hermandad actual, como el Avetruz, comete una injusticia al ignorar las cosas más obvias. Hay peligros reales al fin de nuestro aislamiento cultural. La pregunta que falta contestar es si sobreviviremos a la fe que nos ha traído hasta donde estamos. Pero también hay desafíos y oportunidades sin precedentes que tenemos que acatar y que tenemos que ver. Si podemos salir de nuestro aislamiento cultural sin perder nuestra fe, y si podemos levantar hombres de fe firme, cuyo entrenamiento los capacite para alcanzar las clases que nunca hemos alcanzado. El movimiento de restauración podría aún tener tal impacto como lo vislumbraron los Campbell hace ya casi 2 siglos. Ahora, la restauración, hermanos, es un desafío continuo. Debemos hacerle una pregunta más. ¿Qué tan grande ha sido el éxito del trabajo de restauración? ¿Ha sido totalmente restaurada la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Completamente restaurada? ¿O es su restauración un llamado continuo para cada generación? La meta de una iglesia restaurada implica que la iglesia en cada época debe estar bajo el juicio de la Santa Escritura, siempre esforzándose por llegar a ser lo que Dios desea, pero siempre sin llegar a la meta. Visto desde esta perspectiva, la restauración es un desafío continuo. Sin embargo, nuestra herencia del pasado no debe ser tratada con desprecio. Tenemos una gran deuda de gratitud a nuestros padres espirituales. Y si es nuestro criterio asumir que el trabajo de restauración ha sido logrado, es ingratitud de nuestra parte mirar con desdén a lo que hemos recibido del pasado. La verdad es que la búsqueda de unas iglesias restauradas del Nuevo Testamento ha sido una mezcla de éxitos y fracasos. Ok, vamos a ver los éxitos, que es lo que más nos interesa. Por ejemplo, la inmersión de los creyentes fue la práctica exclusiva de la iglesia primitiva. La inmersión del creyente simboliza la sepultura y resurrección del Salvador. No había rociamiento de infantes en las iglesias del Nuevo Testamento, ni habrá donde la iglesia
sea restaurada. Además, la inmersión practicada en el primer siglo era para la remisión de pecados. Y siempre estuvo como requisito entre el pecador y la salvación en la que se enseña el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los primeros cristianos observaban la cena del Señor el primer día de la semana, como una proclamación de su fe en la muerte del Señor hasta que Él venga. El Nuevo Testamento no registra la observancia de la cena en ningún otro tiempo. En tercer lugar, la música vocal, cantando y alabando con vuestros corazones, fue la manera como los primeros cristianos alababan a Dios. El Nuevo Testamento, o en las enseñanzas de los padres apostólicos, no hay ninguna indicación del uso del instrumento musical en la adoración cristiana. En cuarto lugar, las iglesias locales en tiempos del Nuevo Testamento eran libres y autónomas. Cristo era honrado como la cabeza de la iglesia. Su palabra era la única regla de fe y práctica. Habían dos clases de oficiales en cada iglesia. Los ancianos, obispos o pastores, que la misma palabra significa, son sinónimos, que ejercían la supervisión, y los diáconos como siervos especiales. No puede existir la iglesia del Nuevo Testamento sin tales características como el bautismo de los creyentes y la supervisión de los ancianos. Sin embargo, a pesar de lo importante que son las características de la verdadera iglesia, estas son observancias externas y no el total del discipulado. Es posible que el Señor diga: al intentar restaurar la iglesia, vosotros habéis enfatizado las observancias externas como el bautismo, pero han dejado de hacer las cosas más importantes de la ley, como son la entrega, el sacrificio, el amor y una vida de oración. Estas cosas deberían haberlas hecho sin dejarlas de hacer las otras. Notemos algunos de nuestros fracasos. Actitudes de la iglesia del Nuevo Testamento que aún tenemos que restaurar. Los primeros cristianos estaban entregados al Señor, que permanecían fieles de su servicio, y con gozo aceptaban la pérdida de sus bienes o aún su vida por amor a Él. Vivir era Cristo. Esto era la única cosa en la que realmente les importaba. Y cuando esta entrega es comparada con la extensa apatía en muchas congregaciones de hoy en día, podemos decir seguros que hemos tenido éxito en restaurar la iglesia al cristianismo del Nuevo Testamento. En segundo lugar, la preocupación de los primeros cristianos por el Señor trascendía a su preocupación por las cosas materiales. Ellos podían vender casas, tierras, propiedades y depositaban el dinero a los pies de los apóstoles. La profunda pobreza de los corintios no les impidió compartir con otros. Cuando el materialismo de hoy en día está en un notable contraste con la actitud de los primeros cristianos, ¿podemos realmente decir que somos exactamente igual a la iglesia primitiva? En tercer lugar, la iglesia primitiva era fervientemente evangélica. Expulsados de sus casas por causa de la persecución, los cristianos iban por todas partes predicando la palabra. En una generación, las buenas nuevas habían sido proclamadas en todos los rincones del mundo romano. La iglesia primitiva logró tanto con tan poco tiempo, y nosotros hemos logrado tan poco con tanto tiempo. ¿Hemos restaurado realmente el fervor misionero de los primeros cristianos? Pues yo diría que no. Por eso todavía nos queda mucho que hacer, mucho que fortalecer, mucho que provocar en los creyentes. En cuarto lugar, los cristianos del primer siglo creían que había poder en la oración y que en verdad Dios contestaba sus oraciones. Ellos oraban con fervor. Cuando se compara la vida de oración de la iglesia primitiva con la nuestra, podemos estar realmente seguros de que hemos restaurado la iglesia del Nuevo Testamento. La restauración de la iglesia del Nuevo Testamento es una herencia que hemos recibido del pasado. Pero también, hermanos, es un desafío que nosotros confrontamos en el presente. Mientras que las iglesias del siglo XXI
carezcan del fervor, la espiritualidad de los primeros cristianos, mientras sea materialista y apática hacia el mundo perdido, la restauración de la Iglesia del Nuevo Testamento será un desafío constante para cada cristiano. Y eso es lo que yo os quiero dejar en esta última lección y en mis últimas palabras, hermanos. Que hoy en día tenemos también el compromiso de restaurar la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos en el siglo XXI. Estamos ya en el año 2013 y nos quedan, vamos a ver qué será la Iglesia dentro de 25 años, pero la Iglesia será dentro de 25 años lo que nosotros deseamos que sea. Tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir sembrando el Evangelio de la gracia con poder, porque es el Evangelio el que tiene poder para cambiar los corazones. Tenemos que seguir afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que seguir potenciando la comunión los unos con los otros. Tenemos que seguir potenciando la unidad de los cristianos. Tenemos que seguir hablando de que en la Biblia es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos un gran compromiso con este siglo que nos ha tocado vivir. Y yo deseo para todos vosotros que sigáis estudiando la palabra, que saquéis de la palabra todo el poder que la palabra tiene, que abramos la palabra de Dios y prediquemos a la gente de este siglo acerca de los principios del Nuevo Testamento, de la sana doctrina, de lo que la Biblia dice y de lo que la Biblia cree, en los principios de la restauración, que queremos una iglesia que tenga una imagen como la iglesia del primer siglo, pero en el siglo XXI, viviendo, trabajando y honrando a Dios con la palabra de Dios. Ese es mi deseo para todos vosotros. Y ojalá que este curso os haya traído grandes beneficios y que pueda ayudaros a seguir investigando en la palabra para que la gloria de Dios y la iglesia sea engrandecida para siempre. Que el Señor os bendiga. Os doy mi abrazo y mi cariño y hasta siempre.